Bueno, y ahora sí nos vamos con tema médico, y es que vamos a hablar de las infecciones de las heridas quirúrgicas. Como en la mayoría de las cirugías, existe un corte o una incisión en la piel. Se puede generar una infección en la herida tras la operación. La mayoría de las infecciones por heridas quirúrgicas se presentan en los primeros 30 días luego de la cirugía. Las infecciones de heridas quirúrgicas pueden enrojecerse, además producir pus, doler o estar calientes cuando se toca esta parte del cuerpo. La persona puede sentirse indispuesta y dependiendo de la gravedad de la infección, los síntomas varían. Hoy vamos a estar hablando de quiénes son más propensos, la sintomatología, complicaciones y tratamiento con el doctor Carlos Cefair, poniéndole así como el acento internacional. Bienvenido, el acento doctor, libanés. Muchas gracias. Cefair. ¿Y de dónde es ese apellido? Libanés, de ascendencia libanesa, sí. ¿Y viviendo siempre aquí en Colombia? Siempre. Bueno, doctor, ahora sí entremos en materia. ¿Por qué se dan las infecciones en las heridas quirúrgicas y siempre puede pasar eso? No, no siempre puede pasar. O sea, siempre puede pasar, pero no debería pasar. Las infecciones en las heridas quirúrgicas en un 30 a un 50% son prevenibles. Y hay algunos factores que son predisponentes de esas infecciones de herida quirúrgica. Como por ejemplo, ¿cuáles factores? Esos factores predisponentes generalmente son el tabaquismo, por ejemplo, los pacientes diabéticos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes obesos o pacientes que tienen previamente alguna infección que no ha sido tratada al momento de la cirugía. No seguir de pronto las instrucciones preventivas que le dan a uno cuando tiene la visita con el médico, con el anestesiólogo, ¿también pueden generar alguna clase de infección? Claro, dentro de esas sugerencias que se le hacen a los pacientes, por ejemplo, aquellos que son fumadores pesados, es que suspendan por lo menos 30 días antes del procedimiento quirúrgico el fumar. Y muchos pacientes inclusive no lo hacen. Eso es un factor predisponente y mienten. Eso es un factor predisponente para infección de herida quirúrgica. O también por, no sé cómo decirlo, por alguna mugre en la sala de cirugía, que no haya que se produce una bacteria. Claro, esos son otros factores que son los factores ambientales. Existen unos factores propios del paciente, que son los que hemos mencionado, pero existen otros factores como una inadecuada preparación de la piel al momento de la cirugía, lavarlo con un jabón que no es el conveniente, utilizar algún dispositivo instrumental, insumo médico que no es adecuadamente esterilizado, no tener los protocolos de desinfección de las salas de cirugía de manera adecuada, no cumplir con los criterios de ventilación, de temperatura que deben tener las salas de cirugía. Todos esos son factores predisponentes externos al paciente que favorecen las infecciones quirúrgicas. ¿En cualquier cirugía podemos correr el riesgo de que nos dé una infección, por más mínima que sea? En cualquier cirugía. Obviamente, también hay unas cirugías que tienen una mayor predisposición a hacer infecciones quirúrgicas. No es lo mismo hablar de un paciente que se ha operado de una apendicitis aguda en una fase inicial a un paciente que tiene una apendicitis aguda perforada con peritonitis generalizada, que ya tiene pus dentro de la cavidad abdominal y que tiene un mayor riesgo de infección. ¿Y son las mismas probabilidades de infección cuando la cirugía es externa, digamos, no sé, de piel o algo así, a cuando es un órgano interno? Las posibilidades son similares, o sea, siempre y cuando la herida se clasifique en el mismo ítem, son similares. ¿A qué me refiero con eso? Existen 4 clasificaciones para las heridas. Las heridas limpias, en donde no hay ni una transgresión de la técnica quirúrgica, es una cirugía electiva, es una cirugía con un control adecuado de la limpieza. Existen las cirugías limpia contaminadas, y es cuando ya hay una penetración a un tracto, que puede ser el tracto urinario, el tracto gastrointestinal, donde todo está con un ambiente controlado. Existen las cirugías ya contaminadas, que son aquellas como la peritonitis o la perforación de una víscera hueca, y existen ya las cirugías sucias, que son aquellas que además es el paciente de un politraumatismo que ha sido arrastrado, que tiene barro, que tiene elementos de ropa y tienen un mayor riesgo de infección. Claro. Doctor, ¿quién hace esas limpiezas de esos cuartos quirúrgicos? ¿Doña Lucía? Doña Lucía con entrenamiento. Ella es una persona que debe tener un conocimiento, porque son sustancias que tienen unas diluciones conocidas, que tienen unas aplicaciones precisas, que hay superficies que se deben lavar o limpiar con una sustancia diferente a otras. No es lo mismo limpiar una superficie metálica de un mesón que limpiar un equipo biomédico, pues por razones del uso de los detergentes, pero sí es doña Lucía con un entrenamiento ideal. Doña Lucía con un entrenamiento, muy bien. Ya tenemos preguntas de nuestros televidentes, doctor. Ok. ¿La fiebre siempre es un síntoma de una infección?
La fiebre no siempre es un síntoma de una infección bacteriana, puede ser una infección viral también. En general la fiebre es una respuesta del organismo a un agente externo que está ocasionando algún tipo de daño al interior de ese organismo. ¿Cómo son las condiciones al día siguiente, a las horas siguientes de la cirugía, el posoperatorio? ¿Es normal que dé un poquito de fiebre, un poquito de malestar, que de pronto duela la zona? ¿Cuándo hay que tener alerta? Ok, esa pregunta es bien importante, Mónica, por una razón, y es, lo primero es qué le dice uno al paciente de cómo debe manejar su herida en el posoperatorio, porque a uno le dicen, doctor, y me la tapo, no me la tapo, me la mojo, no me la mojo, cada cuánto la limpio, me echo mertiolate, ¿qué me he hecho? Me echo agua de caléndula, todas esas cosas que uno oye, y en general lo que uno debe plantearle al paciente es que la herida debe estar tapada durante las primeras 24 horas, evitar ser mojada y después simplemente destapada y bañarla con agua y jabón común y corriente con su ducha usual. No necesita la aplicación de elementos como el yodo, los isodines, que inclusive el yodo puede ocasionar una disminución en la cicatrización de la piel. ¿Cuál es el error más frecuente que usan los pacientes? Aplicarse productos cosméticos en etapa temprana con el objetivo de evitarle una cicatriz antiestética. De manera temprana, de manera rápida, puede ser más contraproducente que benéfico. Después sí tiene unas utilidades importantes, pero en el proceso de cicatrización inicial lo ideal es no utilizar. Es decir, las cremitas que venden para ayudar a la cicatrización se deben usar ¿al cuánto tiempo después? Más o menos después de haber retirado los puntos. Séptimo, de 7 a 10 días después de haber retirado los puntos. Esa es tal vez como la preocupación más frecuente. Y lo otro que te estaba preguntando, ¿es normal que dé fiebre, que duela, que esté enrojecida? Allá íbamos con la segunda parte de la pregunta. La sintomatología más frecuente es lo que llaman los médicos eritema, que es el enrojecimiento de la piel. La hipersensibilidad es el paciente que uno toca y el estímulo no se relaciona con el dolor que siente el paciente, es un dolor mucho más importante que el estímulo que uno está ocasionando. La salida de secreción, que inicialmente puede ser una secreción clara como cetrina, que llaman los médicos, que es como color ámbar, viscosa, pero que después se torna purulenta. Entonces, la sensación de fiebre, la sensación de malestar general, todo eso configura un cuadro de que está en curso una infección de sitio operatorio. De todas formas, con los años sí siempre han cambiado esas incisiones que hacían los doctores, que es que antes eran unas cosas, uno se acuerda. La famosa chamba. La famosa chamba, esto era una cosida la grandísima y a uno le daba impresión y uno quería como rascarse. Ya ahora, no sé cómo se diga, se hace por dentro, bueno, no sé. Incisiones grandes para cirujanos grandes, decían antiguamente. Ya no. Pesada. Ya no, eso hoy en día, la cirugía mínimamente invasiva, todo el tema de la laparoscopia, ha hecho que las cirugías sean mucho más pequeñas las incisiones, el riesgo de infección también mucho más pequeño, y obviamente las técnicas de sutura del cierre de la piel también han cambiado un poco, ya no son esos puntos que antiguamente parecían como un colchón, que se llamaba, le decíamos colchoneros, ya hoy en día son puntos intradérmicos con unas suturas especiales, en muchas ocasiones que se absorben solas, que ni siquiera necesitan retirarse. Desaparece el hilito. Sí, desaparecen el hilito. Y que estéticamente dan un mejor resultado. Ya no quedan los cierres. Ya no se ven esas cremalleras que Bueno, veíamos. doctor, tenemos una llamada desde Valledupar. Jorge Iván, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, Jorge Iván. Doctor, soy un paciente de 38 años. Hace un mes me operaron de una ventorrafia. Me dejaron una sonda, ¿cómo se llama? Un hemovac. Un hemovac. El hemovac me lo quitaron, la herida me presentó un huequito en toda la esquina y comencé a supurar sangre. Hace 20 días me hice un examen y sigo presentando sangrado, pero ya el sangrado paró y es como algo gris, como algo violeta. Y me mandaron unas curaciones con una sonda senolítica y nada, sigo lo mismo. ¿Qué debo hacer? Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que cuando uno corrige una eventrorrafia, sé que tuvieron una sesión previa de hernias, en donde cuando uno hace una corrección de una eventrorrafia, lo que hace es colocación de un cuerpo extraño que se llama una malla. Eso reemplaza la pared abdominal.
Si ya llevamos 30 días de haber hecho la cirugía, seguramente podemos estar en presencia, ya debemos empezar a sospechar que no sea solo una infección de sitio operatorio, sino que sea un rechazo al cuerpo extraño y que el organismo lo que está haciendo es generar una serie de líquidos y de seroma, que es lo que nosotros llamamos como un seroma, que está manifestando esa reacción a cuerpo extraño. Lo que habría que hacer sería hacer un cultivo de esa secreción para determinar si está contaminada por bacterias. Si está contaminada por bacterias, hay que hacer un ciclo largo de antibióticos a ver qué respuesta tiene su organismo. Si persistiera, tocaría pensar en retirar la malla, pero en principio hay que hacer el diagnóstico cultivando la secreción. ¿Para que haya infección tiene que sumarse todos los síntomas antes mencionados o puede presentarse solamente fiebre o solamente secreción o solamente enrojecimiento? Cualquiera de ellos, pero en general el cuadro es muy florido, o sea, es muy típico, que es lo que llama uno eritema, rubor, calor y fiebre, igual infección quirúrgica. ¿Cuál color en una infección es síntoma de corra para el hospital? Rojo. Cuando empieza uno a tener rojo y caliente, lo primero que uno debe hacer es marcar con un esfero el tamaño del sitio rojo. Si uno ve que ese tamaño crece en las siguientes 24 horas, está en presencia de una infección activa y hay que correr para el hospital. ¿Qué pasa si no se atiende a tiempo una infección? ¿Se puede perder el pedazo del órgano, Claro, la piel podemos o llegar llegar, a la muerte? claro, podemos llegar a situaciones extremas. En general, los gérmenes que participan dentro de estas infecciones son gérmenes que son manejables con antibióticos tradicionales. Pero existe, y yo creo que alguna vez lo oyeron, el famoso boom de las bacterias comedoras de carne que en Inglaterra alguna vez sucedió y que ha sucedido en muchos países, y es la famosa gangrena, en donde se potencian esas bacterias y pueden llegar a tener episodios que pueden desencadenar inclusive la muerte, porque son bacterias extremadamente agresivas que lo que hacen es destruir todo el tejido y empieza uno a ver casi de manera dramática cómo avanza la infección. En cuestiones de horas. Puede terminar el paciente perdiendo gran cantidad de su pared abdominal, perdiendo gran cantidad de sus genitales, y la cirugía es en la región genital, que es lo que se llama la gangrena de Fournier. Puede inclusive terminar perdiendo una extremidad cuando esa gangrena o esa infección, para poderla controlar hay que amputar el miembro, pero ya son situaciones extremas que no es lo usual que se presente. Y finalmente tenemos una pregunta en redes sociales. Okay. Noelia, ¿el desinfectante previene las alergias? No. La respuesta es no, el desinfectante no previene las alergias. Algunos desinfectantes... Lo mismo para las infecciones. O sea, alergias... O sea, digamos que antes de la cirugía se aplique mucho desinfectante, ¿previene una infección? No está claramente demostrado en la literatura. Existe algunos protocolos en donde bañar al paciente la noche anterior con una sustancia que se llama gluconato de clorhexidina, hay algunos reportes que muestran que sí disminuye el riesgo de infección del sitio operatorio. ¿Por qué en algunas cirugías estéticas, como por ejemplo la lipoescultura, liposucción, se presentan tantos casos de infecciones? Aquí la respuesta es multifactorial. Uno, porque en muchas ocasiones, como ustedes lo han visto en documentos de prensa, se hacen en sitios que no tienen las asepsias y la antisepsia adecuada, ni el entrenamiento adecuado. Dos, o sea, Doña Lucía sin entrenamiento. Doña En el Lucía taller, sin en la entrenamiento. peluquería, en el garaje. Exacto. Entonces son sitios que no son los adecuados, en donde no hay un adecuado control de infecciones y favorece que estas infecciones se presenten. Pero cuando pasa en una clínica bajo todas las condiciones necesarias. Claro, recordemos que uno puede prevenir el 30 al 50%, no el 100%. O sea, hay algunas condiciones propias del paciente que pueden facilitar el riesgo de las infecciones. Si el paciente es obeso, por ejemplo, y tiene una cirugía estética, o si va a hacerse una cirugía bariátrica para disminución de peso, pues ya tiene un factor que predispone al riesgo de infecciones. Si el paciente es fumador, pues tiene un riesgo. Si el paciente es diabético, pues tiene sus riesgos. Doctor, dos últimas preguntas. Primero, ¿dónde lo podemos encontrar? En Mederi, la consulta la pueden hacer a través de consultamederi@mederi.com.co. ¿Y se puede hacer de manera particular también? Se puede hacer también de manera particular. Podemos hacerla al correo electrónico carlos.cefair@mederi.com.co. Pues ahí podemos obtener las respuestas a nuestras inquietudes. Perfecto. Y la siguiente pregunta. ¿Hay buena comida libanesa en Bogotá? Hay buena comida libanesa en Bogotá. Muy bien. No solamente en la costa, en Bogotá también. Ahorita me da el dato, doctor. Claro que Muchísimas sí. gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues.